Bien, vamos a iniciar entonces, hermanos, este curso que dura 8 semanas, que es el curso acerca de la Confesión de Fe de Westminster. Este curso, para los que ya tuvieron la posibilidad de ingresar a la plataforma, ustedes pueden descargar desde allí la Confesión de Fe. Y cada una de las semanas que vamos a tener, vamos a ir estudiando en algunos casos un capítulo, como va a ser la semana entrante, que vamos a dedicar a hablar exclusivamente lo que dice la confesión con respecto a las Sagradas Escrituras. Y en otras ocasiones vamos a abarcar 2 o 3 sesiones o secciones de la confesión de fe. De tal manera que en estas 8 semanas podamos tener una visión panorámica acerca de lo que es la confesión de fe de Westminster. Siempre creo que es deber de todo maestro de las Sagradas Escrituras cuando vamos a hablar de un tema, ya sea bíblico o también, por ejemplo, en este caso que vamos a hablar de la confesión de fe, siempre es necesario contextualizar, es decir, ¿por qué tenemos la confesión de fe? ¿Cuál es el origen de la confesión de fe? ¿Y qué respuestas pretende entregar la confesión de fe? Entonces, en esta primera sesión, vamos a abocarnos a eso, a hablar acerca del contexto histórico y cuál es el propósito que tiene la confesión de fe de Westminster. ¿Por qué la importancia para nosotros los presbiterianos? Bueno, la importancia radical para nosotros los presbiterianos tiene que ver con que la confesión de fe es el documento doctrinal que resume nuestras principales creencias y doctrinas. De hecho, mencionábamos con el hermano mientras conversábamos antes de iniciar el curso que todos los pastores presbiterianos al momento de ser ordenados eh, juramos, ¿no? Ser fieles y defender la confesión de fe de Westminster. Por lo tanto, es un documento de mucho valor para la iglesia presbiteriana y de ahí la importancia que tiene que nuestras congregaciones, nuestros hermanos, nuestros pastores, nuestros presbíteros conozcan acerca de qué es la confesión de fe de Westminster. Así es que con esta introducción yo quiero compartir con ustedes la presentación de hoy. Un segundito para compartir. No, esta no es. Segundito. Esta es. ¿Pueden ver la lámina ahí? Sí, Ok. sí, Entonces vamos a iniciar este curso entonces de la Confesión de Fe de Westminster. Y hoy, nuestra primera sesión, vamos a hablar acerca del contexto histórico y el propósito que tiene la Confesión de Fe de Westminster. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy día? Básicamente 3 puntos. No vamos a abordar muchos detalles muy finos del proceso de confesión de la misma de confesión de fe, sino que vamos a tratar solamente 3 temas en nuestra presentación de hoy. Primero, cuál es el contexto histórico, por qué se redactó la confesión de fe en cuanto a los autores de la asamblea, y nos falta un último punto que no lo anoté ahí, que tiene que ver con ¿por qué la confesión es importante para nosotros? Son los 4 puntos que vamos a tratar en el día de hoy. Y vamos a comenzar entonces hablando acerca del contexto histórico. Para poder situarnos y para poder entender cómo se desarrolla o cómo surge, cómo nace la confesión de fe, es necesario entender lo que está sucediendo en el siglo XVIII en Inglaterra. Perdón, el siglo XVII en Inglaterra. Inglaterra y Escocia eran 2 reinos, hasta el día de hoy, bueno, siguen siendo 2 reinos que limitan, ¿no?, entre sí, y siempre ha sido marcada esta relación entre Inglaterra y Escocia como una relación tensa, ¿no? Una relación siempre de mucho cuidado. Y específicamente en el siglo XVII se da
coyuntura de diferencias políticas y diferencias religiosas entre Inglaterra y Escocia. Y las cosas estaban tan difíciles entre Escocia e Inglaterra que aparentemente no había ninguna posibilidad de solución alguna a las dificultades que ellos tenían. Recordemos un poco, hermano, que en el año 1534, la iglesia de Inglaterra, que hasta ese momento era una iglesia católica romana, por un capricho del rey Enrique VIII, se separa de la iglesia romana y forma una iglesia nacional que nosotros conocemos con el nombre de iglesia anglicana. Seguramente usted ya conoce cuáles son los problemas que derivaron en que Enrique VIII optara por separarse de la iglesia romana y funda de esta manera la iglesia que se conoce como la iglesia de Inglaterra. Pero durante casi 100 años, los cambios en la iglesia de Inglaterra con respecto a la iglesia de Roma eran muy pequeños, eran muy leves, casi imperceptibles. Los clérigos seguían usando la misma ropa que usaban en la iglesia romana. Los ritos dentro de la iglesia anglicana no diferían mucho de lo que había sido su pasado romano. Y dentro de este contexto religioso va a surgir dentro de la iglesia de Inglaterra un grupo de disidentes que van a querer básicamente que la iglesia sufra un cambio radical, que haya una separación total con respecto a la iglesia de Roma, ya sea en su forma de gobierno, ya sea en sus rituales, ya sea en la forma en la cual se vestían los sacerdotes de la época. Este grupo que se va a conocer en la historia con el nombre de los puritanos, cada día su influencia va a ser más grande dentro de Inglaterra y ellos van a luchar, como hemos dicho, por, por dejar atrás todo aquello que ellos llamaban como las prácticas papistas, ¿no? Se refiere a las prácticas de la iglesia de Roma, y ellos defendían y postulaban una iglesia bíblica. Esto entonces, como un contexto de lo que está pasando en Inglaterra. En Inglaterra hay efervescencia, la gente mayoritariamente no está conforme con la reforma que se ha llevado a cabo en Inglaterra. Sus vecinos, los escoceses, influenciados principalmente por John Knox, que durante 3 años, desde 1556 hasta 1559, va a ir al continente europeo a estudiar a Ginebra, a la academia que precisamente dirigía Juan Calvino, uh, y bajo la influencia principalmente de John Knox, se van a hacer grandes reformas en Escocia. Una de ellas tenía que ver con la autoridad sobre la iglesia. En Inglaterra, la autoridad sobre la iglesia la tenía el rey. Digamos, ese era uno de los principales conflictos que tenía con los puritanos, que el rey fuera la cabeza de la iglesia. Mientras que en Escocia, influenciados por la doctrina calvinista, había un entendimiento mucho más reformado, mucho más radical con respecto a la iglesia de Roma. En Escocia, el gobierno de la iglesia estaba a cargo de un consejo, ¿no? Tal cual Knox lo había aprendido en Europa de las iglesias de Calvino. Eh, la Biblia exclusivamente era el centro de la adoración en la iglesia escocesa. Antes de la confesión de fe que estamos comenzando a estudiar hoy día, Escocia ya había tenido una primera confesión declarando de esta manera una separación totalmente radical con las costumbres, con los ritos y con algunas doctrinas de la iglesia romana. Escocia, a pesar de estar hasta el día de hoy bajo la autoridad política de Inglaterra,
nunca aceptó que la Iglesia de Escocia, por ejemplo, tuviera obispos o que la Iglesia de Inglaterra tuviera control sobre la Iglesia de Escocia. Entonces, había esta pugna permanente política como religiosa entre Escocia e Inglaterra. Por un lado, Inglaterra quería imponer su forma de entender la reforma protestante con el sistema episcopal en Escocia, a lo cual los escoceses se oponían. De la misma manera, la Iglesia de Inglaterra quería que la Iglesia de Escocia tuviera también la misma doctrina, la misma liturgia que la Iglesia de Inglaterra. Sin embargo, Escocia a todo eso se mantuvo fiel a lo que Knox había aprendido de Calvino. Y uno de los lemas o uno de los puntos más importantes de discusión entre los escoceses y los ingleses tenía que ver con el tema de la autoridad. ¿Quién es el jefe de la iglesia? Cristo es el jefe de la iglesia, dicen los escoceses. La iglesia de Inglaterra decía que el rey era el jefe. Bueno, no decía, dice hasta hoy, ¿no? Que la reina, bueno, hasta hace poco la reina era la jefa de la iglesia, ahora nuevamente el rey ha vuelto a ser jefe de la iglesia anglicana. Entonces, hermanos, hay conflicto entre Inglaterra y Escocia, pero también hay conflicto dentro de Escocia, perdón, dentro de Inglaterra. Ya para los 1600 estaba gobernando Carlos I, rey de Inglaterra, quien, producto de esta imposición que él quiere tener sobre la iglesia, él quiere ser jefe también de la iglesia de Inglaterra, no quiere abandonar del todo las prácticas rituales del romanismo y trata de imponer su autoridad sobre la iglesia de Inglaterra, incluso en asuntos que tenían que ver exclusivamente con la doctrina o la práctica de la iglesia. Esto va a llevar, recuerden ustedes que dentro de Inglaterra hemos mencionado que surge un grupo reaccionario a la Iglesia de Inglaterra llamado los puritanos. El país se va a dividir entre aquellos que quieren una reforma radical, como los puritanos dentro de la Iglesia de Inglaterra, y aquellos que son leales al rey y que quieren que el rey siga siendo el jefe de la Iglesia, que en su mayoría, por cierto, eran de tendencia más bien católico-romana, porque pensaban que de esa manera todavía se mantenía de cierta forma la influencia de la Iglesia de Roma. Y esto va a llevar en 1643 a una guerra civil en Inglaterra. Inglaterra entonces se divide entre lo que vamos a llamar el bando de la monarquía, aquellos que son fieles a Carlos I y quieren que la iglesia no se reforme tanto y que mantenga algunas prácticas y doctrinas romanas, y por otro lado, aquellos que vamos a llamar los parlamentaristas, que eran afines al movimiento puritano, que querían una reforma radical dentro de la iglesia. Esta guerra civil fue aprovechada por Escocia, entre comillas, ¿no? Y a través de la firma de un pacto que se llama el Pacto Solemne, ustedes pueden encontrar ese Pacto Solemne en la internet y la liga, ellos pactan con los puritanos de Inglaterra, que son aquellos que quieren la reforma de Inglaterra, una forma de gobierno y no reconocer al rey como jefe de la iglesia, sino que solamente a Cristo como jefe de la iglesia. Y para eso Escocia también coloca a disposición de los puritanos sus ejércitos, ¿no? Que van a participar también de esta guerra civil. Entonces, lo que ustedes están viendo, hermanos, es que hay una gran confrontación política en Inglaterra. Para nada está tranquila la situación de Inglaterra. ¿Y qué soluciones se van a plantear a esta guerra civil? Bueno, como esta guerra civil amenaza con ser muy larga, con cobrar la vida de miles de ciudadanos ingleses a favor o en contra de la monarquía y también de escoceses, el Parlamento inglés va
a convocar, ¿no?, a una gran asamblea de teólogos para llegar a un acuerdo, ¿no? A un acuerdo, para que estudien la situación religiosa de Inglaterra y puedan proponer a Inglaterra una forma de religiosidad común. Y es así entonces como el año 1643 el Parlamento inglés hace una invitación amplia a 121 clérigos, en su mayoría ingleses, de la Iglesia Anglicana, para dar una respuesta a esta situación confusa en lo doctrinal y, por cierto, también en aquello que tenía que ver con lo político. ¿Cuál era el objetivo que tenía la Asamblea de Westminster convocada por el Parlamento? Bueno, como ustedes ya ven un poco, que hemos mostrado de manera bastante rápida, el conflicto que hay en Inglaterra misma y también en Escocia, el objetivo de esta asamblea era proponer un acuerdo, comillas, espiritual entre Inglaterra y Escocia en base a las doctrinas de la Reforma Protestante, ¿no? Ese es el objetivo que tiene esta asamblea. Y esto es muy interesante, hermanos, porque normalmente nosotros tenemos la tendencia a pensar de que la confesión de fe de Westminster, como de herencia de los presbiterianos, ¿no? Uno piensa que fueron los escoceses, que fue hecha exclusivamente para la Iglesia de Escocia. Pero estamos viendo que en su origen, la confesión de fe de Westminster está pensada y dirigida para la Iglesia de Inglaterra, ¿no? Para la Iglesia anglicana. Y por cierto, como una forma también de hecho, vamos a ver un poco más adelante, que los teólogos escoceses que fueron invitados a participar de la confesión, de la Asamblea de Westminster, no tienen derecho a voz. Solamente los que opinaban eran los teólogos de la iglesia anglicana, ¿no? Pero vamos a ver igual de qué manera, cómo se la ingeniaron los hermanos para poner por escrito también sus resoluciones. Entonces la asamblea de Westminster lo que busca, hermanos, es afirmar la autoridad por sobre todas las cosas de la palabra de Dios sobre la crisis social, política y religiosa que se está viviendo en ese momento. Y esto es muy importante, hermanos, porque tenemos que pensar que este librito que tenemos de la Confesión de Fe, entonces no es que se sentaron algunos eruditos a pensar y decir, oye, hagamos un libro que una a las iglesias, no, sino que nace dentro de un contexto de guerra. Hay guerra, ¿no? Mientras los hermanos están sesionando en la abadía de Westminster, en Inglaterra hay revueltas, hay mitines, ¿cierto? Hay enfrentamientos entre tropas monárquicas y tropas de los puritanos y de los escoceses. Por lo tanto, no es un clima de paz en donde está trabajando la Asamblea de Westminster. Lo segundo, que habiendo establecido, ¿no?, cuál es el contexto por el cual se llama a sesionar para confeccionar un documento que uniera a las iglesias de Escocia y de Inglaterra, es preguntarnos por qué se redacta, cuál es el objetivo que tiene, el objetivo fundamental que tiene la redacción de la confesión de fe. Y antes de pasar a este segundo punto, yo quisiera detenerme un segundo. Si hay alguien que tenga alguna consulta en este punto, alguien que quiera alguna aclaración, alguna opinión, es el momento antes de pasar al segundo punto. ¿Alguna consulta, hermanos? No, me parece que no tenemos. Avancemos entonces, hermanos. Alguien colocó algo en el chat, déjeme ver qué dice. Bien. Entonces, ¿por qué se redacta la confesión de fe de Westminster? Bueno, algunos, algunas razones por las cuales se escribe algunas de las razones por las cuales se pone por escrito la confesión de fe de Westminster. La primera, ya mencionamos, no es un proyecto académico. No es que se juntaron teólogos de la Iglesia de Inglaterra
para escribir acerca de cómo debía ser la iglesia, ¿no? Sino que es una respuesta a una urgencia social y eclesial que hay en Inglaterra. Ese es el primer elemento que nosotros debemos tener en la mente cuando tenemos la confesión de fe en nuestras manos, ¿no? La confesión de fe vino en un momento de crisis de la iglesia de Inglaterra. Segundo, porque la iglesia de Inglaterra no tenía un rumbo fijo con respecto a su fe y a su doctrina. Habían algunos que querían mantener el rito papista en la iglesia anglicana, otros que querían una reforma, pero no tan reformada como era en el continente europeo, y otros que querían una reforma mucho más radical, como era en Escocia, por ejemplo. En tercer lugar, el hecho de haber roto las relaciones con la iglesia romana no significó el término, ¿no?, de muchos ritos y muchas fiestas eh, eh, de la iglesia romana que todavía persistían en la religiosidad anglicana. Y por lo tanto, como surgieron también a raíz de esto muchos movimientos, no solamente los puritanos, hubieron muchos movimientos religiosos que buscaban cada uno la purificación, entre comillas, ¿no?, de la iglesia de Inglaterra. Pero como había un desorden en lo político, también había un desorden en lo doctrinal. Y cuando no hay un orden, y esto aplica para cualquier iglesia en cualquier momento de la historia, cuando no hay un orden en la iglesia establecido, eso da para un caldo de cultivo de muchas doctrinas que aparecen dentro de la iglesia y no hay ninguna pared que las contenga. Y eso es lo que sucede antes de la confesión de fe con la iglesia de Inglaterra, y es que aparecen doctrinas tales como, por ejemplo, algunas que niegan la Trinidad, que continúan otros con el tema de la salvación en base a las obras, otros están en contra de todo lo que tenga que ver con lo eclesiástico, con el orden eclesiástico, con el magisterio de la iglesia. Aparecen muchos grupos disidentes en esta época, ¿no? Como los llamados los anabaptistas, por ejemplo, que no son propiamente tales de Inglaterra, pero para mostrar como ejemplo que surgen muchos grupos dentro de esta época, como no hay un orden establecido con sus correspondientes ideas. Entonces también una de las razones para sentarse y redactar una confesión para la Iglesia de Inglaterra era unificar también las doctrinas de la Iglesia cristiana, es decir, que hubiera una sola visión, que hubiera solamente una forma de entender las doctrinas bíblicas. Um, lo otro que tenemos que ver, creo que siempre me van a disculpar, pero me parece que siempre tengo dificultades con mi... Ahí sí. Eh, Entre otros propósitos que tiene la confesión de fe. Ya hemos visto que es una época de confusión en Inglaterra, pero también es una época de confusión en Escocia. Y por lo tanto, en medio de esta incertidumbre eclesiástica que se vive en ambos reinos, es necesario tener un documento que con urgencia defina de manera clara cuál es la confesionalidad, es decir, qué es lo que cree la iglesia, ¿no? ¿Qué es lo que debe creer la iglesia? Y esta confesión que vamos a comenzar a estudiar ya en detalle a partir de la semana entrante, va a responder estas preguntas que fueron muy importantes para los teólogos de la Asamblea de Westminster. ¿Quién es Dios? ¿Qué hizo Cristo? ¿Cómo somos salvos? ¿Qué autoridad tiene la Escritura? ¿Qué es la iglesia? ¿Cómo debe vivir el creyente? ¿No? Estas son las bases de las preguntas que la confesión de fe va a responder. ¿Y por qué tiene que responder a estas preguntas? Ya lo mencionamos, porque hay diferentes interpretaciones. Por ejemplo, estamos pensando que es una época en que todavía la Iglesia romana tiene mucho poder y mucho control religioso, tanto en Inglaterra, en Escocia y gran parte de Europa. La reforma protestante lleva apenas menos de 100 años y la reforma no avanzó con la rapidez que uno hubiera deseado, ¿no? Y entonces hay ideas que todavía subyacen en el inconsciente de las personas
muy romanistas, como por ejemplo, ¿qué hizo Cristo? Si lo que Cristo hizo en la cruz fue suficiente o es necesario todavía seguir haciendo más cosas, ¿no? Para ayudar, entre comillas, a la obra de Cristo. ¿Cómo, de qué manera somos salvos? ¿Somos salvos por gracia o todavía es necesario seguir haciendo obras? ¿El magisterio, la tradición de la iglesia es más importante que las sagradas escrituras o la escritura es más importante que el magisterio y la tradición de la iglesia? ¿Qué es la iglesia? ¿No? Recuerden que el concepto romano es que la iglesia es donde está el obispo, donde está el papa, es la iglesia. Y fuera de la iglesia, dicen los romanos, no hay posibilidad alguna de salvación fuera de la iglesia romana. Entonces, Westminster va a reinterpretar todos estos conceptos desde la perspectiva bíblica y desde la perspectiva del entendimiento de la reforma protestante. Por lo tanto, la confesión de fe es un documento muy importante que resume particularmente las ideas de la reforma protestante, ¿no? Y es un documento totalmente, usted analiza punto por punto con respecto a las doctrinas romanas, es totalmente contrario, ¿no? Contrario. De hecho, es totalmente antipapista y la confesión de fe, si usted ya lo ha leído, llama al Papa el anticristo, ¿no? Así sin ningún tapujo, ¿no? La confesión de fe declara que el Papa es el anticristo. Entonces, ese es el peso que tiene la confesión de fe. Esta asamblea que se reúne, y es interesante porque recién lo conversaba con un hermano al principio, normalmente todos los libros de historia, todos los textos que usted encuentre que den contexto a la confesión de fe, siempre van a mencionar que la confesión de fe sesionó 3 años, 4 años, ¿no? De 1643 hasta 1646 o 47. Sin embargo, la obra de esta asamblea siguió hasta 1649, ya no con todos los teólogos delegados de todos los países, pero sí siguió sesionando, porque la asamblea no solamente proveyó para la Iglesia de Inglaterra la confesión de fe que nosotros conocemos, sino que además proveyó del catecismo mayor, catecismo menor, un directorio para el culto público, un directorio para el culto privado, la forma de gobierno presbiteriana y además también un himnario, ¿no? Que es el Salterio. Entonces, esta asamblea produjo muchos documentos que fueron muy importantes para la iglesia, especialmente para la iglesia de Escocia. Ahora, es importante esto, hermanos, mencionar que aun cuando esta, esta confesión de fe es hecha en Inglaterra, es hecha para la iglesia de Inglaterra, Inglaterra, el Parlamento inglés, la aceptó en 1647 oficialmente como parte de la iglesia o para la iglesia de Inglaterra, pero solamente duró 3 años, ¿no? Como documento oficial de la iglesia. Y finalmente es abandonado por la iglesia de Inglaterra y es adoptado por la Iglesia Presbiteriana de Escocia, ¿no? Y de ahí, por cierto, se transmite a todas las demás iglesias presbiterianas. Entonces, un documento que originalmente es para la Iglesia de Inglaterra es adoptado por la Iglesia de Escocia como su documento confesional. Esta asamblea va a redactar una confesión bíblica coherente. Vamos a explicar la semana entrante cómo es la estructura que tiene, porque tampoco el orden que tiene la confesión de fe es un orden aleatorio, ¿no? Sino que también tiene un orden doctrinal y un orden teológico, el hecho de los capítulos, la secuencia que tienen en la confesión de fe. Su objetivo principal es, un dato que no mencioné y es que en principio la primera vez que la confesión de fe es presentada al Parlamento para su aprobación, el Parlamento la rechaza, el Parlamento inglés. Y la rechaza porque cuenta que no tiene muchas citas bíblicas, ¿no? Y por lo tanto la confesión debe ser vuelta a revisar por los teólogos y argumentar cada uno de los capítulos que tiene y de los párrafos que tiene con textos bíblicos. Por eso cuando usted tiene la confesión de fe hoy día y la mira, va a encontrar que cada capítulo tiene referencias bíblicas, prácticamente cada línea tiene una referencia bíblica. En cuanto a los objetivos fundamentales que tiene la confesión de fe, son dos. Uno, formar y proteger a la iglesia. ¿Por qué formar? Bueno, formar a la iglesia en el sentido doctrinal, bíblico,
una sola visión doctrinal de la Iglesia de Inglaterra y proteger a la Iglesia, porque las confesiones al final lo que hacen es establecer un muro alrededor de la Iglesia que impide que la Iglesia sea atacada, ¿no?, por corrientes y doctrinas distintas a la que la Iglesia sostiene. Y en segundo lugar, la confesión logra unir a las iglesias de Inglaterra y Escocia sobre una base común. Y esto es importante también destacar, hermanos, porque aun cuando las iglesias presbiterianas hoy somos muy distintas a las iglesias anglicanas, por ejemplo, en la base doctrinal de la Iglesia Anglicana, por ejemplo, los 39 puntos, ¿no?, que sostiene la Iglesia Anglicana, en su mayoría todos pasarían por ser definiciones reformadas, ¿no? Entonces sí, hay una base común con la Iglesia de Inglaterra en cuanto a la fe reformada. Hay diferencias, ¿no? Por cierto, en cuanto a la cena del Señor, en cuanto al orden de la iglesia, en cuanto al gobierno de la iglesia, por cierto, y en cuanto al evangelio. Pero en su base más dura, ¿no? En el radier, sí tiene fundamentos reformados la iglesia de Inglaterra. Dijimos que es un muro, la confesión, y también es un mapa. ¿Por qué es un muro y por qué es un mapa? Primero porque nace como una defensa contra las ideologías y las doctrinas que están atacando a la iglesia, producto de este desorden doctrinal que tiene la iglesia de Inglaterra. Es un mapa porque guía a la iglesia por un camino definido, con un proyecto en común de iglesia. En segundo lugar, porque es un acto pastoral, ¿no? Es un acto pastoral porque se busca la unidad de la iglesia por sobre todo, en este caso la unidad de la iglesia de Inglaterra, pero también la unidad de la iglesia de Escocia, ambas como una sola iglesia. Estamos hablando de una época, hermanos, en que no hay denominaciones cristianas, ¿no? Estamos hablando de una época en que hay iglesias nacionales. Alemania tenía una iglesia, ¿no?, que era la iglesia luterana. Inglaterra tenía una iglesia, que era la iglesia anglicana. Escocia tenía una iglesia, que era la iglesia presbiteriana, ¿no? Eran iglesias nacionales. Por lo tanto, eh, eh, pastoralmente, lo que buscaba la confesión de fe, hemos dicho, era educar a la congregación y a la vez también que las iglesias fueran fieles al entendimiento de las sagradas escrituras. Otro dato que es muy importante, y es que recuerden ustedes que contra la presunción romana, que el magisterio o la tradición son importantes, eh, para el entendimiento y la interpretación de las Sagradas Escrituras, Westminster, o la Confesión de Fe de Westminster, va a afirmar esta verdad de la Reforma, de que no hay poderes políticos ni opiniones humanas que estén por sobre las Sagradas Escrituras. Entonces, el concepto de sola Escritura, ninguna otra confesión, ¿no?, lo coloca como tan importante como la Confesión de Fe de Westminster. De hecho, lo primero que vamos a estudiar la semana entrante es precisamente qué entiende Westminster por las Sagradas Escrituras y por el concepto de sola Escritura. Y esto es muy importante, ¿eh? Y adelantando un poco la discusión de la semana entrante, el concepto de sola Escritura. A veces nosotros escuchamos en nuestras congregaciones o en otras congregaciones también que cuando se habla de la sola escritura o que la Biblia es nuestra única norma de fe y conducta, muchos hermanos asumen que eso significa que las confesiones entonces no sirven, o que otros documentos tampoco sirven, y que solamente la Biblia es la que tenemos que leer y ahí tenemos que buscar nuestras respuestas. Eso no es lo que quiere decir la confesión de fe, como lo vamos a ver la semana entrante. Lo que quiere decir la confesión de fe es que sí, las reuniones, los consejos de los teólogos son importantes, eh, las decisiones, las tradiciones son importantes en cuanto estén sujetas a las Sagradas Escrituras. Si no están sujetas a la Sagrada Escritura, entonces no sirven, pero no se desecha las confesiones. De hecho, la misma confesión dice que si más adelante el Espíritu Santo da más iluminación a la iglesia, ya hay que cambiar algo de la confesión, se cambia, ¿no? Para que lo tengamos claro, al nivel que coloca la confesión de fe, el concepto de la escritura. Solo escritura no es biblicismo, ¿no? Solo escritura es que al final de toda la discusión, lo que prima es lo que dice las Sagradas Escrituras.
El propósito permanente de la confesión de fe, entonces, hermanos, principalmente es ayudar a entender la Biblia. ¿Y por qué? Porque junto con eh, con la puesta por escrito de la confesión de fe, los teólogos de Westminster van a elaborar dos apéndices de la confesión de fe, que son los que llamamos los catecismos, catecismo mayor y catecismo menor. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre catecismo mayor y catecismo menor? Catecismo mayor es más largo, tiene las respuestas las respuestas a las preguntas mucho más elaboradas y presuponen estudios para congregaciones más de hermanos adultos, mientras que el catecismo menor es más breve, tiene respuestas más simples a las preguntas y está pensado para gente joven o niños que puedan ir aprendiendo las verdades del Evangelio. Entonces, no solamente el esfuerzo de la confesión de fe, sino que también el esfuerzo de los teólogos de Westminster por enseñar la Biblia, por explicar la misma confesión de fe a través de las sagradas escrituras. Y eso decimos que es un propósito permanente de la confesión de fe. Así como nace debido a una coyuntura política, el trabajo, el resultado de esta asamblea es un trabajo permanente para la iglesia, ¿no? Hasta el día de hoy sirve de base, ¿no? Para la enseñanza de nuestras congregaciones. Y también, por cierto, mantener a la iglesia en la verdad revelada en las Sagradas Escrituras. Eso como objetivos permanentes de la confesión de fe. ¿Quiénes son los autores? Porque hemos hablado, ¿cierto?, de cómo nace, hemos hablado cuáles son los objetivos que tiene la confesión de fe y como un penúltimo punto de hoy, vamos a ver quiénes son los autores o algunos de los autores. Recuerden que fueron 121 teólogos que fueron convocados por el Parlamento inglés, en su mayoría todos eran ingleses, algunos pocos delegados de Escocia y, bueno, de otros países, pero principalmente era en su mayoría la composición era inglesa. Ya mencionamos que esta asamblea fue convocada en 1643. A las personas que son invitadas son pastores, son teólogos los más renombrados de la época, eruditos de las Sagradas Escrituras y de la historia de la Iglesia, y hay cuatro representantes que son del Parlamento que eran laicos, ¿no? Que no tenían, no eran pastores ni tenían estudios formales en teología. Y la misión que tenían ellos, como ya mencionamos, era revisar la doctrina, y esto es importante, doctrina, culto y forma de gobierno de la iglesia. Son los tres puntos sobre los que gira la confesión de fe de Westminster. La doctrina, el culto y el gobierno de la iglesia. Mencionamos que trabajan prácticamente 6 años encerrados prácticamente en la abadía de Westminster. Eran hombres comprometidos, sin duda, en la enseñanza y en la propagación del Evangelio. Hay un, en inglés está, eh, están todos los documentos, están todas las actas de las reuniones que se hicieron en la Asamblea de Westminster. Así que si alguien sabe inglés y quiere ver lo que se discutía y cómo se discutía y cómo llegaban a los acuerdos los hermanos, puede revisar las actas de la Asamblea de Westminster, ¿no? Todas están para la posteridad. Todavía no hay nadie en español que se haya dado el trabajo de hacerlo, de repente para nosotros que no sabemos inglés sería como interesante saber qué se discutía, cómo se llegaban a los acuerdos en la asamblea, eh, qué pasaba con los que estaban en contra. Interesante, ¿no? De repente algún hermano que conozca el idioma inglés que se sume a ese proyecto, que sería un proyecto muy interesante para nosotros los presbiterianos, ¿no? Conocer acerca de las discusiones. Eh, Esta comisión estaba integrada, dijimos, principalmente por puritanos ingleses. También, por cierto, habían anglicanos. Habían algunos hermanos delegados de Escocia, pero que no tenían derecho a voto en la asamblea. Recuerden que eh, Inglaterra tiene dominio y control sobre Escocia, aún en lo eclesiástico. Ellos querían imponer incluso obispos en la iglesia de Escocia, lo que llevó a otra guerra con los pactantes escoceses. Eh, eh, y por lo tanto fueron invitados porque eran teólogos eminentes los escoceses, pero no tenían derecho a voto en esta asamblea.
Y desde ya esto ya nos muestra como tan presbiterianas las asambleas en ese tiempo como tan presbiterianas hoy día, ¿no? Quién tiene derecho a voto y quiénes no tienen derecho a voto en nuestra asamblea. Entonces la combinación interesante entre la Iglesia Anglicana de Inglaterra y la Iglesia de Escocia va a producir y va a dar fruto en lo que nosotros hoy día conocemos como la Confesión de Fe de Westminster. Y ya mencionamos que la Iglesia de Escocia finalmente acoge con mucho más entusiasmo y la adopta como su confesión de fe oficial de la Iglesia hasta el día de hoy, no así en Inglaterra, que al poco tiempo de haberla firmado y reafirmado por el Parlamento inglés, fue desechada como normativa para la Iglesia de Inglaterra. Bueno, entre las causas principales, y lo vamos a ir descubriendo a la medida que avancemos en el estudio de la confesión, tiene que ver, mencionamos tres puntos. Uno de ellos tenía que ver con la forma de gobierno de la Iglesia. La confesión de fe dice que la forma de gobierno de la Iglesia debe ser a través de ancianos, y la Iglesia de Inglaterra entiende que el gobierno de la Iglesia debe ser episcopal, ¿no? A través de obispos. En cuanto al culto, ¿no? Ahí hay diferencias fundamentales. La iglesia anglicana mantiene muchos ritos todavía de la iglesia romana. Entonces, claro, la iglesia de Inglaterra finalmente, el sector más conservador de la iglesia de Inglaterra, va a triunfar sobre los puritanos, porque además los puritanos fueron perseguidos, ¿no? Fueron pastores que eran puritanos de la iglesia de Inglaterra, fueron depuestos y a causa de esa persecución, muchos puritanos emigraron a Escocia y otros tantos se vinieron a América, ¿no? En el famoso Mayflower, ¿no? Que es el primer barco que llega con refugiados puritanos de Inglaterra hasta el continente americano. Y estos puritanos expulsados de la iglesia de Inglaterra van a dar origen a las iglesias presbiterianas en Norteamérica, ¿no? Como un dato histórico, ¿no? Para nosotros. Entonces, finalmente, la Iglesia de Inglaterra se deshace de los puritanos, triunfa el sector conservador, fiel a la monarquía inglesa, y por lo tanto se desecha la confesión de fe de Westminster y se adoptan otras confesiones para la Iglesia de Inglaterra. Pero no va a suceder lo mismo con Escocia, que Escocia siempre es contraria, ¿no? A las decisiones políticas de Inglaterra y por lo tanto ellos sí van a asumir la confesión de fe como su documento principal, ¿no? En cuanto a lo que cree la Iglesia de Escocia. Algunos personajes importantes, no están todos, pero ahí están anotados algunos para que vean ustedes la, el gran abanico, ¿no? De representantes que tuvo la Asamblea de Westminster, desde puritanos ingleses hasta anglicanos, habían congregacionalistas, presbiterianos de Escocia, laicos que eran convencidos por una u otra tendencia, entonces fue bastante plural la conformación de los teólogos que trabajaron en la redacción, ¿no? de este documento. Y llegamos entonces, hermanos, al último punto de nuestra sesión de hoy. Y también quisiera detenerme si hay alguna consulta, alguna pregunta en este punto, antes de llegar a la última parte. Hermano Luis, Hola, pastor, buenas noches. buenas Que les bendiga noches. a todos. Mi pregunta es respecto a los cambios en la confesión, a lo que usted hacía mención anteriormente. Le voy a ser sincero, leí así como por encimita, pero que en Estados Unidos habrían cambiado algunos apéndices de la confesión, básicamente sobre el matrimonio y los magistrados civiles. Entonces la consulta es, bueno, bien es preguntar, ¿será que ellos tuvieron más luz ya que la confesión dice que se podría cambiar si Dios en el futuro agregara más luz sobre algunas cosas? Ujú. Se podría cambiar. Este cambio que tuvieron en Estados Unidos fue aceptado por todos y finalmente, ¿qué fue lo que llevó a este cambio? Eso, pastor. Sí, gracias, hermano Luis. Interesante pregunta. Muy buena. Eh, Fíjate que los dos cambios que tiene, o los dos capítulos que son objetados en Estados Unidos cuando se hace una revisión de la confesión de fe, pero no por toda la iglesia presbiteriana, por un sector de la iglesia presbiteriana. Son los dos capítulos que tú mencionas, porque la confesión de fe original, la 1646, en su capítulo que habla acerca del gobierno civil, menciona, por ejemplo, que el rey, ¿no? Tiene la potestad de llamar a sínodos y concilios.
Y tú comprenderás que los puritanos que vienen escapando de la monarquía de Inglaterra y llegan a Estados Unidos y forman un país democrático, ¿cierto? En el sentido de la democracia occidental que nosotros entendemos, entonces su concepto no está el rey. Además, los puritanos estaban influenciados por la doctrina escocesa, en el sentido de que no hay más jefe de la iglesia que Jesucristo. Por lo tanto, el magistrado civil no tiene ninguna autoridad sobre la iglesia y por lo tanto no puede llamar a concilios. Por lo tanto, se saca ese artículo, se elabora de tal manera así que los magistrados civiles tienen la función de la espada, que es decir, que los magistrados civiles, la única función que tienen es castigar al delincuente. ¿No? No está ese concepto de Estado moderno que tenemos nosotros, nuestros magistrados civiles, eso no existe, ¿eh? En la Confesión de Fe de Westminster. Los magistrados civiles son solamente para cuidar a la iglesia y para proteger a la gente de bien de los delincuentes. Y con respecto al matrimonio, la Confesión de Fe original am, eh, aceptaba el matrimonio hasta el tercer grado consanguíneo, es decir, hasta primos, ¿no? Y eso, bueno, en base, ¿cierto?, a algunos estudios médicos que ya estaban en la época, a costumbres también sociales. En Estados Unidos se consideró que no era bien, no era bueno que entre primos se casaran, ¿no? Y también se cambia ese artículo que tiene que ver con el matrimonio entre las personas. Pero además, esos son cambios nominales porque además se hicieron otros cambios. Por ejemplo, en cuanto a la adoración pública, la confesión de fe dice que en el culto público solamente se deben cantar salmos, los salmos de David, por ejemplo. En Estados Unidos algunas modificaciones se agregaron la palabra salmos, himnos, ¿no? Para incluir también cantos que fueran más allá de los salmos de David. Ha tenido una serie de modificaciones también menores en cuanto a párrafos, en cuanto a palabras, pero básicamente la revisada que niegan algunas iglesias, por ejemplo, la Iglesia Reformada Presbiteriana de Norteamérica es fiel a la confesión original. Y muchas iglesias ortodoxas norteamericanas son fieles a la confesión de fe original. La mayoría de las iglesias más grandes de Estados Unidos y un poco más liberales, entre comillas, adoptan la versión de a partir del siglo XVIII en adelante, que tiene estas modificaciones. En el caso de nuestro presbiterio, el Presbiterio Nacional de Chile, adopta en su libro Gobierno la confesión de la iglesia de la Pecusa en ese momento, que es la iglesia que ya tiene las enmiendas. No sé si respondo a tu pregunta, hermano mío. Sí, Hermano sí. Nelson. Sí, genial. Entonces, Ah, una cosita pequeña, pequeña, por favor. Entonces, finalmente, estos cambios obedecen a un tema de contexto cultural un poco. claro, claro. Mira, en cuanto a lo netamente doctrinal, la confesión dice, y precisamente lo vamos a ver en el primer capítulo, que tiene que ver de la Sagrada Escritura, dice que todo lo que tiene que ver en lo doctrinal, la discusión la tienen que dar los doctores, los maestros de la iglesia. Pero si no hay acuerdo entre los maestros de la iglesia, siempre será el Espíritu Santo el que dirima todo tipo de discusiones doctrinales. Y sí, en cuanto a la doctrina, se ha mantenido la doctrina de la confesión de fe. Lo que ha cambiado en algunos sectores ha sido, por ejemplo, porque la confesión de fe hay temas que no toca. ¿Qué temas no toca la confesión de fe? Por ejemplo, no toca el tema de las misiones, no toca el tema, por ejemplo, de los ángeles, entre otras cosas. Por eso que la confesión de fe de la PECUSA y la que adhiere a nuestra denominación le agrega dos capítulos más a la confesión de fe. En vez de tener 33, tiene 35. Uno de las misiones y otro de la angelología, ¿no? De la doctrina de los ángeles. Y eso es extraño porque se agregaron esas dos. Entiendo que el Presbiterio de Chile también tiene esa misma confesión hasta el día de hoy. Entonces está esa libertad que la misma confesión da de que si hay temas que no están claros en la confesión de fe, y si hay un cuerpo eclesiástico que tenga autoridad eclesiástica y pueda modificar o pueda agregar o pueda quitar en base a las Sagradas Escrituras, se puede, ¿no? Tampoco es rígida la confesión de fe en algunos puntos, por ejemplo, la escatología. Tú entiendes que los presbiterianos estamos divididos, ¿cierto?, entre amileniales y postmileniales principalmente, ¿no?
Entonces no es claro en eso tampoco deja muchos puntos también abiertos porque recuerda que la cantidad de hermanos que están trabajando en la asamblea, hay una pluralidad también de visiones teológicas, ¿no? Por eso yo decía que sería interesante que alguien pudiera revisar las actas, cómo se discutía, qué se discutía, cómo llegaban a los acuerdos, ¿no? Que ha sido una pelea, pero extraordinaria. Pero sí, hay cosas que en la confesión no es clara, deja un punto gris, hay interpretaciones. Por cierto, siempre dice la confesión de fe que esas decisiones sean tomadas en base a la comprensión de la Sagrada Escritura. Pero sí puede ser modificada la confesión. Hermano Nelson, ¿Cómo está, pastor? Buenas noches. buenas Eh, noches. Me quería hacer bueno, tenía una duda que, bueno, la tengo no de ahora, sino que de hace tiempo, respecto de la confesión. Claro, qué bueno que, bueno, usted aclara el punto respecto de la versión, digamos, de la confesión de fe que por lo menos como iglesias presbiterianas seguimos, ¿ya? Que es la que indicaba usted de la PECUSA, debido a los cambios que han habido después. Bueno, han habido varios que han hecho otros cambios, los bautistas también que se tomaron de ella, ¿cierto?, para crear también su propia confesión, que prácticamente es la confesión de Westminster con algunas modificacaciones, según he leído. Pero mi consulta iba por el lado de que, bueno, yo entiendo, obviamente entendemos que nuestra supraconstitución es la palabra de Dios, ¿cierto? Las Sagradas Escrituras. Entiendo, o para mí entender, usted me corrige si a lo mejor estoy equivocado ¿Mm? también, la confesión de fe de Westminster vendría a ser como la bajada de las leyes, ya como para, no sé, o yo trato de entenderlo un poco así, que marca, como decía usted, estos muros alrededor de la iglesia para, cierto, tener algunos acuerdos. Pero veo, por ejemplo, me ha tocado observar algunas visiones respecto de la confesión de fe, que algunas iglesias o pastores prácticamente es como que la vieran como a la altura de las Sagradas Escrituras, o sea que la coma que está puesta en la confesión de fe de Westminster es la coma que hay que respetar y no se puede cambiar ni modificar. Así como está el otro extremo de otras iglesias, como por ejemplo, podríamos decir la bautista que le comentaba recién, que simplemente se ha inspirado, la ha tomado, ¿cierto? Le ha hecho algunos cambios y la ha adaptado a su realidad. Eh, pero, ¿dónde podríamos ver nosotros que está el equilibrio? Por ejemplo, desde el punto de vista de nuestras iglesias, ¿hasta dónde podemos estirar el elástico, por decirlo de alguna manera, para no a lo mejor caer en un punto de pensar o tomarla como si fuese un documento inspirado por Dios, pero a la vez tampoco, eh, digamos, liberalizando la posición o las visiones y prácticamente armando nuestra propia confesión de fe de Westminster cuando ha sido fruto de también tantos esfuerzos que el Señor ha inspirado, ¿cierto?, a través del Espíritu Santo a tantos teólogos para llegar y a conformar la confesión que sin duda ha sido una guía, pero fundamental para mantener nuestras cosas tan fundamentales como nuestra forma de gobierno, por ejemplo. Esa Gracias. es una cosa. Y sí, gracias, hermano. A ver, la confesión misma reconoce de que la confesión es subordinada a la Sagrada Escritura, ¿no? Eso hay que tenerlo claro. La norma que norma la iglesia cristiana es la Sagrada Escritura, ¿no? Es la Sagrada Escritura, sin duda. Por lo tanto, frente a cualquier discusión que provenga de la misma confesión de fe, el árbitro final siempre va a ser la Sagrada Escritura. ¿Qué es entonces una confesión de fe? Una confesión de fe es una, como bien lo explicabas tú, una bajada, ¿no? Es una explicación de nuestro entendimiento de las Sagradas Escrituras. De qué es lo que entendemos nosotros, por ejemplo, con respecto a Dios. ¿Qué es lo que entendemos nosotros con respecto a la adoración? ¿Qué es lo que entendemos nosotros con respecto a cómo debemos adorar? ¿Qué entendemos nosotros con respecto al gobierno civil? ¿No? Eso está ahí, en la confesión de fe. Y si, como dice la confesión, y si más adelante un cuerpo eclesiástico encuentra que una de esas cosas está equivocada, ok, tendrá que probarlo, pero ¿con qué? Con la Sagrada Escritura, ¿no? Y cambiarlo en base al contenido de la Sagrada Escritura. Entonces, la confesión de fe funciona básicamente como una explicación. Ese es el objetivo de la confesión de fe, explicar nuestra comprensión de las Sagradas Escrituras, ¿no? Digo nuestra comprensión porque también hay otras confesiones de otras iglesias cristianas que tienen su comprensión también de la Sagrada Escritura. Estoy pensando, por ejemplo, en la iglesia luterana,
que tiene su comprensión acerca de la cena, por ejemplo, que es distinta a como la tenemos nosotros, ¿no? Y entonces ahí, bueno, ahí tendrán que ser nuestros teólogos los que estén peleando entre ellos, con los luteranos y los presbiterianos, ¿cierto? Viendo, bueno, qué es lo que dice la Biblia con respecto a la cena del Señor, el entendimiento. Pero para nosotros los presbiterianos ya hay una declaración de cómo debemos entenderla. Es importante lo que tú mencionas, hermano, en el sentido de que siempre la misma confesión apunta a que es la Biblia la base final. Eh, pero vamos a ver en el último punto, y por eso no me quiero adelantar tanto, pero vamos a ver en el último punto que las confesiones de fe tienen su importancia, como bien lo mencionabas tú, en el sentido de la comprensión que ha tenido la Iglesia siempre de las Sagradas Escrituras. ¿Y por qué esto es importante? Porque cuando en una iglesia cristiana cualquiera, por ejemplo, se introduce una nueva práctica o una nueva conducta dentro de la iglesia. Esa nueva práctica y esa nueva conducta tiene que ser probada bajo tres prismas distintos. El primero, si esa costumbre es histórica, es decir, y estoy hablando de cosas de menos importante a más importante. Si esa conducta o esa práctica de la iglesia que se ha introducido ha estado antes en la historia de la iglesia, en toda la historia de la iglesia, no porque la iglesia, recuerden ustedes, no comenzó con nosotros en el siglo XVI, ¿no? La iglesia comenzó hace 2000 años atrás. Entonces, si esa costumbre ha estado presente en la historia de la iglesia, punto uno. Punto dos, ¿qué nos dicen nuestras confesiones con respecto a esa práctica y a esa costumbre? Y el tercer filtro, ¿qué nos dice las Sagradas Escrituras? Y por cierto, entonces, ahí estamos viendo el orden, ¿no? Que debemos analizar y discutir los temas de la vida de la iglesia. Si la iglesia siempre ha entendido, si una práctica, voy a colocar una práctica cualquiera, ¿no? A ver, una práctica de la iglesia, tocar platillo, ¿ya? A la iglesia, ¿no? Una práctica cualquiera. Si esa práctica siempre ha estado en la historia de la iglesia, si esa práctica es avalada por nuestras confesiones, y si es avalada por la Sagrada Escritura, entonces es una buena práctica y que debe ser enseñada. Pero al contrario, si no ha estado nunca en la historia de la iglesia, es algo nuevo, no está en nuestras confesiones tampoco, es algo entonces que nuestros teólogos no han tomado en cuenta, y si no tenemos base en la Sagrada Escritura, es una práctica que no debe estar en la iglesia, ¿no? Entonces, para eso nos sirven las confesiones. Lo que ha creído la iglesia, por cierto, no son la Biblia, pero es lo que ha creído la iglesia. Y si hay más luz con respecto a la interpretación bíblica, por cierto que se puede modificar cualquier confesión de fe y explícitamente la nuestra lo dice. Así que hay que estar tranquilo con eso, hermano Nelson, ¿no? Hay que enseñar, sí, una cosa, y lo hablábamos delante al principio. Todos los pastores presbiterianos, cuando somos ordenados, juramos fidelidad, enseñar y enseñar la confesión de fe Westminster. Y eso implica que adherimos a la enseñanza, que adherimos a lo que dice la confesión de fe Westminster. Si no es así, entonces nuestros pastores no deberían jurar de respetar y enseñar la confesión de fe Westminster, ¿no? Eso mantiene la unidad de la iglesia doctrinal y eclesiásticamente. Hermanos del renuevo, Pastor, solamente una cosa bien cortita bueno, yo, a ver, lo oí y lo quiero mencionar, que el hermano Luis cuando estaba haciendo la pregunta, dijo que los hermanos que estudiaron o trabajaron en las confesiones fueron inspirados por Dios. La verdad es que no, sí, no, si usted lo mencionó, lo pueden ver en la grabación. No, no, sí, es que para corregirlo, porque lo único que es inspirado es la Biblia. Y los hermanos que la trabajaron la confesión de fe fueron iluminados, lo más probable, por el Señor. O sea, solamente como una acotación, disculpa, pero ok, o sea, nosotros a veces al hablar decimos cosas que otro escucha eh, y a mí yo lo quería corregir. Disculpa, gracias. hermano, No, pero está bien. Gracias, ya. hermano Rolando, por la aclaración. Sí, lo único que es inspirado por Dios son las Sagradas Escrituras. Todos los demás escritos humanos son guiados, pero no inspirados, ¿no? Por el Espíritu Santo. Bien, terminemos, hermanos, con la última parte. Son 5 minutitos solamente para poder terminar nuestra primera sesión. Ay, no estoy compartiendo.
teníamos aquí. Bien, entonces terminábamos delante. Nuestro último punto que vamos a tratar tiene que ver con la autoridad de la confesión de fe, un poco lo que estaba hablando el doctor Mano Nelson, y cómo la confesión está subordinada a las Sagradas Escrituras. Entonces, esta confesión fue redactada, y lo dice explícitamente en el capítulo de la Sagrada Escritura, esta confesión fue redactada destacando siempre que la Biblia es la única palabra inspirada por Dios, ¿no? Entonces también coloca en su real dimensión la palabra de Dios con respecto a todas las confesiones, ¿no? Cualquier confesión que sea, siempre está bajo eh, la autoridad de la Sagrada Escritura. Tal vez la pregunta que yo les voy a dar como tarea para la semana entrante tenga que ir, entonces, ¿por qué son necesarias las confesiones? Porque si la Biblia es la única autoridad y es la norma que tenemos todos los cristianos, entonces no serían necesarias las confesiones. ¿O sí? Bueno, es la tarea que vamos a tener. Luego, la confesión tiene una autoridad, por lo tanto, que es derivada y que está subordinada a las Sagradas Escrituras, a la Sagrada Escritura, y como hemos mencionado, su objetivo final es servir a la Biblia en el sentido de explicarla, no reemplazarla, sino que de explicar. Y donde haya conflicto entre la confesión de fe y las Sagradas Escrituras, siempre las Sagradas Escrituras es la que tiene razón, ¿no? Ella es la que resuelve. Eso ya lo mencionamos. Cada doctrina, particularmente que sostenemos la Iglesia Presbiteriana, han sido enseñadas en la confesión de fe y respaldadas bíblicamente, ¿no? Así que también pueden descansar ustedes en eso a medida que vayamos avanzando en la confesión, las bases bíblicas que tienen cada una de las propuestas que hace la confesión de fe. Hemos dicho que la confesión funciona como un mapa porque organiza, conecta, organiza el funcionamiento de la iglesia, organiza el estudio de las Sagradas Escrituras, porque si usted sigue el orden de la confesión de fe, puede estudiar las doctrinas bíblicas desde las menos complejas hasta la más compleja, ¿no? Empieza con las Sagradas Escrituras y termina con la escatología. Y aquí estamos hablando de la confesión de fe original, no con la que nosotros tenemos, que tiene incluido dos capítulos más, que son el capítulo 34 y 35, ¿no? Acerca de las misiones y el Espíritu Santo. Evita los extremos en la confesión de fe, ¿no? Evita que las tradiciones reemplacen a las Sagradas Escrituras. Eh, También sirve para detener la interpretación privada de las Sagradas Escrituras y la hace de interpretación colectiva. Sirve como un recurso de enseñanza pedagógico para enseñar la fe, para preservar la unidad de la iglesia, para mantenernos en la verdad, y no sustituye el estudio personal y comunitario de la palabra. Eso quiere decir que estudiar la confesión de fe no significa que dejemos de leer la Biblia o que dejemos de estudiar la Biblia, ¿no? Por el contrario, ¿no? Debemos ser mucho más aplicados. Entonces, hermanos míos, con esto vamos a ir terminando nuestra presentación de hoy. Yo no quiero adelantar mucho con respecto a la Sagrada Escritura porque va a ser nuestra primera sesión con la misma confesión de fe. Por lo tanto, desde ya vayan leyendo el capítulo 1 de la confesión de fe de la Sagrada Escritura para la semana entrante. Entren a la plataforma, el cuestionario número 1 ya está disponible, ¿no? ¿Preguntas, hermano Rolando? Eh, ¿Se podría decir, una pregunta, usted me dirá, ¿se podría decir que la confesión de fe de Westminster es como una mini teología sistemática? De hecho, está ordenada, sigue el mismo orden de todas las Por teologías eso, sistemáticas. por eso, pero pequeña, en todo caso, Es una una mini, pequeña. De o un hecho, inicio. de hecho, hemos mencionado que el objetivo es hacer simple el estudio de las doctrinas que pueda ser enseñado en la iglesia, ¿no? Ese es el objetivo de la confesión de fe. Porque recuerde que es una época en que la Biblia todavía está lejana de las personas, ¿no? No todos la entienden, no todos saben leer, y por lo tanto, al colocar de esta manera un poco más simple la doctrina de la Sagrada Escritura, era para que cada congregación estudiara la palabra y a la vez también con los catecismos, cada persona de manera individual pudiera estudiar y aprender de la doctrina de las Sagradas Escrituras. Esa es la importancia que tienen los
catecismo, ¿no? Por eso hay que enseñarlo a nuestros hijos, a nuestra iglesia. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, algún comentario, hermanos. Sí, pastor, por acá, Hermano ¿qué Rubén, otro, qué otra, que mencionó que también había arrojado el catecismo mayor, catecismo menor, directorio de culto, directorio para el culto público, directorio ya, para el culto privado, porque salterio, mira, el directorio del culto privado se refiere a los cultos familiares. ¿Cómo se ya, pueden realizar los cultos familiares? Que es una práctica que también enseñada por la Iglesia Presbiteriana, pero que tristemente en los últimos 50 años se perdió en nuestra iglesia, el culto mm, familiar. Yo estoy hablando en términos generales, yo sé que algunos probablemente todavía lo hacen, pero es una práctica que se ha perdido en la iglesia cristiana. Entonces, catecismo, confesión de fe, catecismo mayor, menor, directorio para el culto público, directorio para el culto familiar, el himnario, que es el salterio, que también lo produjo la Asamblea de Westminster, la forma de gobierno presbiteriano. No se conocen mucho los documentos esos porque siempre hablamos pero si ustedes se fijan, en nuestra constitución, estoy hablando de los hermanos que son del Presbiterio Nacional, en nuestra constitución dice que nuestra iglesia asume los documentos de la confesión de fe, catecismo mayor, catecismo menor y directorio para el culto. Son documentos confesionales, ¿no? Nuestro directorio para el culto es un documento confesional y es parte de nuestra forma de gobierno. Ahora, si usted me pregunta, ¿quién conoce en nuestro presbiterio el directorio para el culto? Es otra pregunta. Bien. ¿Alguna otra consulta, hermanos? No tenemos más consultas. Pastor, ¿Preguntas? Hermano, sí, en realidad tiene que ver más con el tema de la plataforma y la resolución de cuestionarios, porque la primera sesión que tenemos ahora se ha basado más en la presentación que hizo usted, ¿cierto? así es. Las Ya, demás son todas en base a los capítulos que vamos a ir leyendo. ya, correcto. Entonces, la hoy No, día, no, para que puedan responder, algunas si se les pasó, revisen el video, ahí pueden responder el cuestionario. Y a partir del segundo cuestionario, ahí son respuestas exclusivamente ya de las lecturas que vamos a hacer de la confesión de fe. Ahora, ustedes también, desde ya, yo les pido disculpas porque tenemos 8 sesiones para estudiar un libro que hicieron en 6 años. Así que, pero es un buen inicio, ¿no? Por lo menos detenernos un poquito a repasar la enseñanza distintiva del presbiterianismo y Pastor, de la iglesia reformada en general. pastor, una consulta. Hermano Giovanni. Mire, lo que Yo pasa es le que no da la estoy, mano. en la plataforma no aparezco yo, no me Ah, aparece este ramo en vamos a la retar, plataforma. voy a despedir a la secretaria entonces. No, seguramente no lo incluyó. Es que tuvimos algunos problemas durante la tarde para subir Ya, ya, ok, el sí, sí, no hay curso problema. y puede que hayan quedado algunos hermanos afuera todavía, pero lo voy a revisar. Ya, mi pastor, por favor, gracias. Ok, entonces yo sé que esto es importante a medida que avancemos, hermanos, porque, mire, esto, ¿sabe qué beneficioso sería para una iglesia? Por eso sale que las confesiones mantienen la unidad. Que todos pensáramos o tuviéramos una idea similar, no igual, porque no existe la igualdad, con respecto, por ejemplo, al culto, con respecto al sacramento de la cena, con respecto a la comprensión del bautismo, con respecto a las misiones, con respecto a la iglesia, ¿no? Para eso sirve la confesión de fe, porque si todos la estudiáramos tendríamos una visión común de la iglesia. Por cierto que la iglesia de Cristo no puede ser igual, ¿no? Van a haber diferencias, matices distintos, debido a nuestras culturas, influencias particulares, personales, pero sí en temas fundamentales debiera haber unidad, ¿no? Unidad de creencia. Pero bueno, eso va a ir avanzando y seguramente a medida que avancemos van a haber buenas discusiones que yo espero que sean de provecho, no para enojarnos en las cosas del Señor. Vamos a terminar entonces, déjenme terminar de grabar. es que lo último